Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se estrenaron los dos primeros capítulos de la serie Shogun, que está disponible ya tanto en Hulu como en Star Plus y en Disney Plus. Y en este video voy a estar comentando qué es lo que me ha parecido este producto al que yo venía esperando desde hace muchísimo tiempo, porque amo el Japón feudal y porque ya habíamos visto en los trailers que la cosa iba en serio, que acá hay un presupuesto importante y que daba la sensación en los trailers que estaba bien aplicado. Y fundamentalmente es una historia realmente maravillosa la que tienen para contarnos. Una serie que ya tuvo una versión allá por los años 80 con Richard Chamberlain como protagonista y que está basada en la novela del mismo nombre, escrita por James Clavell, publicada allá por el año 1975. Voy a comentarles en este video qué es lo que me han parecido los dos primeros capítulos. La idea es hacer una reseña semanal de cada uno de los episodios. Y lo primero que quiero que hagan, sí, es que por favor dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, eh, la verdad es que es un producto diferente para Disney Plus, ¿no? No es Star Wars, no es Marvel, no es Percy Jackson, no son los clásicos de Disney o las clásicas películas de Pixar que podemos llegar a encontrar. Si bien es un producto que se ha estrenado en varias plataformas, todas dentro del ala Disney, es algo distinto. Yo lo celebro y ojalá haya muchos más productos como este, que, bueno, nos lleva a una época maravillosa de Japón, la época de los samuráis, que es el año 1600. ¿No? Vamos a ponernos un poco en contexto de qué es lo que nos cuenta la serie y después les voy a hacer algunos comentarios sobre qué es lo que me ha parecido estéticamente y un poco la puesta en escena. Estamos en el 1600, la Japón de los samuráis, una Japón aislada totalmente del resto del mundo, salvo con Portugal, que tiene comercio con Portugal. De hecho, los japoneses creen que el único país que existe fuera de sus fronteras, a excepción de China y Corea, que lo conocen porque son países que forman parte de esa región, es el único país de Occidente que ellos creen que existe. Los portugueses por aquel entonces eran una de las grandes potencias marítimas junto con España. Ya Inglaterra también estaba posicionándose y más tarde lo hizo Francia, pero la gran disputa es Inglaterra con España, que estaban en guerra, y con los portugueses. Eh, Esto, si ustedes han visto El último Samurái, aunque es un periodo totalmente diferente, porque hay 200 años de diferencia entre lo que vimos en El último Samurái, que transcurría en el 1800, de la Japón feudal también, y en esta película que transcurre en el 1600, es también un poco la presencia de Occidente en Japón, no solamente en cuanto al comercio, sino en cuanto a la religión, y en cuanto a varias costumbres que muchos de los regentes o los gobernantes de las distintas aldeas o de los distintos pueblos o de algunas ciudades han ido adaptando. Ha habido una cristianización en parte del Japón, un país tradicionalmente budista, pero que tiene ya en aquel entonces los primeros vestigios de lo que era el cristianismo traído por los portugueses, ¿no? Portugal y España se han dividido el mundo. El primero que conquista o que descubre un país es de ellos, no puede meterse el otro. Y así se han ido dividiendo los mares y sus lugares de conquista. Por otro lado está el tema religioso, cómo ellos, al llegar a un país que no es católico, lo cristianizan, ¿no? Y es el primer paso para poner un gobernante católico que los maneje y que los gobierne. Y la Iglesia Católica, que por aquel entonces tenía un poder enorme, enorme y era inescrupulosa, en muchos aspectos no cambió a la de hoy, pero digo, en aquel entonces era muchísimo peor. Digo, son elementos que, que ustedes van a encontrar en esta serie. Un Japón que, a ver, está políticamente convulsionado. Acá, y ustedes me preguntarán, ¿el nombre de Shogun de dónde viene? Bueno, el Shogun es un líder militar y político. Es el más alto rango que una persona, que un ser humano puede llegar a obtener en el Japón de esa época, ¿no? A excepción del emperador, pero el emperador forma parte de lo espiritual, lo tradicional, y es el representante en la tierra de los dioses, ¿no? Es un dios viviente en la tierra, es un dios viviente en la tierra, tiene otro estatus totalmente distinto. Este es un periodo en particular donde no hay shogunato, desde hace 100 años aproximadamente. Entonces cada uno de los líderes regionales han ido forjando sus pequeños imperios, sus pequeños reinos. Y hay disputas burocráticas, políticas, de territorio, ¿no? Hay una muy delgada paz
en este periodo de Japón, pero esa paz pende de un hilo. ¿Por qué? Porque Taiko, que era el líder más importante político, murió y quedó su hijo como heredero, pero no es mayor de edad. Tiene que llegar a los 16 años para poder ser su sucesor. Obviamente hay alguien que fue elegido por el ex líder para que lo cuide, para que lo proteja de sus amigos y de sus enemigos, que es Yoshi Toranaga. Y Yoshi Toranaga es Hiroyuki Sanada, actor que ustedes van a reconocer por El Último Samurái, por ejemplo, pero está en cantidad de series y películas que tienen que ver con Oriente, que tienen que ver con China o con Japón. Es un actor que ustedes lo identificarán enormemente, que es un poco el protector de este niño hasta que llegue a la mayoría de edad y tiene sus propios enemigos, ¿no? Hay clanes que se disputan el poder y el cristianismo está metido entre esos regentes. Son regentes que se han pasado han pasado de ser budistas a ser cristianos. Por una cuestión de fe, no necesariamente. La serie sugiere de que hay cuestiones económicas, cuestiones monetarias, cuestiones políticas que favorece a que ellos sean cristianos siempre y cuando el comercio con Portugal siga existiendo, que es beneficioso para los dos. Seda, armas, plata y oro, ¿no? Es un poco por conveniencia. Hay mucha burocracia entre estos señores, son cinco líderes que forman un consejo y que son los encargados de llevar adelante la política y el liderazgo de este Japón feudal. Todo transcurre, al menos en estos dos primeros capítulos, en Osaka, una ciudad muy importante de Japón hasta el día de hoy, pero en aquel entonces era la ciudad más importante, junto con Tokio. Y lo que nos encontramos es que Yoshi Toranaga tiene un rival, que es Ishido Kazunari. Ishido Kazunari forma parte de ese consejo, pero es enemigo mortal de Toranaga. Y hay ahí un juego político para ganar los votos y poder destituirlo a Toranaga, matar a él y a toda su familia, porque él desciende de un linaje del último shogun, es alguien que políticamente tiene mucha influencia, que es muy importante, y evitar que el hijo del antiguo regente que había muerto tome el poder, ¿no? Y sea un poco el líder de este clan. Hasta ahí es más o menos lo que la serie nos presenta en cuanto al conflicto interno de ese Japón. Japón, donde podemos ver samuráis por todos lados, y en donde aparecen los occidentales. Yo les dije que está Portugal, muy involucrado en esta historia, pero aparece un barco que encalla en las costas del Japón. En ese barco está John Blackthorne, que es un inglés que había zarpado junto con otros 4 barcos más, de esos 4 quedó solo uno, y de esos 500 hombres que había en total, sobrevivieron un puñado, y llegan a las costas de Japón, un Japón desconocido para ellos. Solo Portugal conoce la ubicación de Japón. Es su país, es el país con el que ellos comercian, y es el país con el que Portugal se quiere quedar. Quiere cristianizarlo y hacérselo propio. Esto es un poco también el plan que los occidentales tienen. ¿Cuál es el papel de John en esta historia? Bueno, al ser el inglés es protestante, rival del cristianismo, ¿no? Por aquel entonces era terrible la pelea entre los protestantes y los cristianismos. A ver, son ramas de la misma religión, pero opuestas en muchos aspectos. Tienen una forma muy distinta de ver las cosas, y ahí es donde Toranawa ve la posibilidad de utilizar a un protestante para traer discordia a los regentes que son cristianos y entorpecer un poco, ¿no?, la espada que pende sobre su cuello. Esto es un poco lo que nos han presentado en estos dos capítulos. Dos episodios que duran más de una hora, el primero 71 minutos y el segundo 62, 63 minutos. Son capítulos largos. Esto está bueno porque la serie se toma el tiempo de contarnos todo, quién es cada uno de los personajes, cómo llegan, cuál es la situación política, el contexto mundial, ¿no? ¿Cuál es la visión de Japón con respecto al resto del mundo? ¿Y qué pasa con eh, tanto España y fundamentalmente con Portugal en Japón? ¿Cuáles son los planes secretos que tienen? ¿Y cómo juegan ellos dentro de las disputas políticas de los regentes? ¿No? Los bullos, que son algo así como los líderes regionales. Hay líderes que son de aldeas, hay líderes que son de algunas ciudades, son como pequeños reyes, ¿no? Para graficárselos de alguna forma, son como gobernadores, ¿no? Pero no hay un gobernante supremo que los maneje a todos.
a excepción del emperador, que es otra cosa, por eso yo lo separo acá. Entonces, esa es un poco la situación geopolítica que la serie nos presenta. Visualmente es increíble. Es increíble visualmente la serie. Toda la recreación de la Japón feudal, el vestuario, los barcos, las armas, el colorido, la fotografía. Cuando digo el colorido, digo, nos muestran un Japón como era Japón en esa época, como las aldeas, las ciudades, el clima, la lluvia constante, la brutalidad de los japoneses. Los japoneses ven a los occidentales como primitivos, los ven como salvajes, y los occidentales ven a los japoneses como salvajes. No los portugueses porque ya los conocen, pero sí el caso particular de John Blackthorne, que ve a los japoneses como con costumbres muy salvajes, poco civilizadas. Japón era un país primitivo en aquel entonces. Primitivo en algunos aspectos y muy evolucionado en otros. En la parte de la tradición del guerrero era un país muy adelantado a otros, ¿no? Los samuráis siempre se decía que vestían armaduras cuando en el resto del mundo la gente se vestía con pieles. Bueno, es un poco esto, ¿no? Japón en algunos aspectos estaba mucho más adelantado en la concepción de lo que es un guerrero y de utilizar armas. Armas que sí, es cierto, son primitivas si las comparamos con las de los occidentales. Europa ya tenía cañones, tenía pólvora. Los chinos también tenían pólvora, pero la utilizaban para otra cosa en esa época. Los occidentales lograron utilizarla en armas. Entonces, había una evolución. Tenían más y mejor tecnología que los japoneses, que no dejaba de ser un país rural. Básicamente fue siempre un país rural. Y en aquel entonces también. Ahora, la diferencia que la serie muestra entre las aldeas y lo que son las grandes ciudades y lo que son los templos es extraordinario. La diferencia estética, la diferencia de clases, esto me parece que está muy bien mostrado. Hay escenas de violencia, hay decapitaciones, hay sangre, están bien logradas, acá no esconden, me parece que es un gran punto a favor para la serie. Tiene un vestuario que es maravilloso, maravilloso. Un juego de colores, ¿no? En cuanto a la vestimenta, a ver, la vestimenta clásica de los japoneses que se usa hasta el día de hoy para cuestiones más tradicionalistas. Digo, eran ropas muy particulares, muy llamativas, con colores muy específicos, que se contrasta un poco con la ropa más oscura de los portugueses, de los sacerdotes que están, del poder, la mano de la iglesia que se ve. Bueno, esto está muy bien mostrado, al menos en estos dos primeros capítulos. Y por otro lado tiene una gran banda de sonido que acompaña y acompaña muy bien, muy bien. Todo lo que vi es grande, todo lo que vi es muy grande y me trasladó al Japón feudal. No es algo superficial, me parece que va bien al hueso. Tratan de mostrarnos eh, eh, cómo se vivía en esa época, cuál era la idiosincrasia, la forma de pensar, la diferencia entre un occidental y un japonés, ¿no? La interpelación, en el caso particular de Toranaga, cuando habla con John, con Blackthorne, y le pregunta cosas y le dice, a ver, dibujame un mapa, mostrame, a ver, cómo es tu país. Para él ir enterándose e ir atando cabos de cuál es el plan de los otros regentes y cuál es el plan detrás del plan, que es el que tienen los portugueses y el que eventualmente pueden llegar a tener otros occidentales que sabemos van a seguir llegando al Japón en los 200 o 300 años siguientes hasta que Japón se modernice y especialmente allá por el 1800 ya tenga ferrocarriles. Esto, si ustedes han visto El último samurái van a saber de lo que estoy hablando. Este es un periodo mucho más primitivo todavía, pero realmente me han parecido dos capítulos fabulosos. Creo que estamos ante una serie muy seria, muy bien hecha, una serie que puede ser de lo mejor de este año y que tranquilamente creo puede llegar a estar en un top 3. Falta mucho todavía, va a haber un capítulo por semana. Como les dije, mi idea es tratar de reseñar un capítulo todas las semanas para contarle las sensaciones que la serie me va dejando. Y me encantaría que comenten qué les han parecido estos dos capítulos, qué sensaciones tienen, si habían visto la serie original, si han leído la novela, qué diferencias se encuentran, era lo que se esperaban, les pareció entretenida el hecho de que los capítulos sean largos y profundicen y se tomen el tiempo. Bueno, llenen la caja de comentarios. Esto se lo dejo a ustedes. No se olviden de dejar el like porque es muy importante para que este video se difunda y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.